Muy buenas noches, amigas y amigos de Radio Caracas Televisión. Nuestro invitado de hoy, el doctor Gustavo Rosen, presidente de Petróleos de Venezuela, es uno de los pocos venezolanos que ha tenido la oportunidad de estudiar en profundidad todos los recursos de los que dispone el país. Hizo una larga y exitosa carrera en el sector privado. Luego, desde hace 5 años, ha estado en el sector público, donde le ha tocado dirigir el Ministerio de Educación durante 3 años y Petróleos de Venezuela durante casi 2 años. De manera que él ha podido ver muy de cerca tanto los recursos humanos del sector público, del sector privado, el sistema educativo y los recursos naturales y financieros de los que dispone tanto el sector público a través de PDVSA como el sector privado, donde, como dije, ocupó altas posiciones. Gustavo, de este transitar tuyo por todo el país productivo, ¿cuál dirías tú que es nuestro activo más importante? Sin duda, Marcel, es por supuesto el hombre, el venezolano, ¿no? Desde muy pequeño se estableció en mí una especie de conflicto entre la educación formal que yo recibí en el mismo colegio donde tú estudiaste y la que yo veía en mi casa. En mi casa tenía mi padre una raíz muy cercana alemana, de Hamburgo, y él establecía permanentemente una confrontación en la mesa, tanto en la cena como en el almuerzo, entre la educación universitaria y la educación técnica. Esta confrontación que yo no lograba entender me acompañó a lo largo de mi vida profesional y por tanto siempre fue el hombre, el venezolano, el elemento pues, que más atrajo mi atención en los diferentes cargos que yo he desempeñado. Y me he podido percatar a lo largo del desempeño de la vida profesional a la cual tú aludiste en la introducción, que efectivamente es sobre el hombre, sobre el venezolano que tenemos que seguir incidiendo. Ahora, el venezolano en su mayoría se percibe a sí mismo como flojo, indolente, inferior a los demás. Entonces, ¿cómo puede ese hombre ser el eje del desarrollo? Se percibe a sí mismo porque se lo hemos inculcado las élites equivocadamente al tratarnos de distinguir de esas características a veces presentes en nuestra sociedad. Yo creo que ha sido un grave error de la élite el haber tratado de establecer esa diferencia entre el venezolano y yo. Tú y yo vamos al cerro con frecuencia y nos podemos dar cuenta que a las 5:30, 5:45 de la mañana, la Cota 1000 está llena de carros. Gente que quiere y debe ir a su trabajo. Tú te vas por las estaciones del metro temprano en la mañana y efectivamente ves mucho más actividad de la que ves en cualquier capital del mundo. En el interior del país la situación es exactamente igual, de manera de que flojo claro que no es el venezolano. Tiene que hacer largas colas y a veces para no recibir el servicio público que está buscando. Por lo tanto, tiene expectativas, tiene ilusión y está dispuesto a enfrentarse todos los días a ella en la tarea diaria que significa el desempeño de la vida. De manera que creo que la autoestima del venezolano ha sido terriblemente dañada por las élites que han tratado de establecer equivocadamente una diferencia entre ellas y los venezolanos, creando, si se quiere, una crítica que ha hecho que efectivamente el venezolano tenga un poco dudas sobre sí mismo. Nosotros tenemos nuestra generación, esa generación del 58 que ahora parece estar de modé, fuera de moda, tenemos que hacer un esfuerzo serio. No importa, dentro de 20 o 30 años tendremos una oportunidad. Tenemos que hacer un esfuerzo serio por llevar adelante los valores y las tradiciones con las cuales nosotros fuimos educados, porque ya los valores y tradiciones nuestras estaban acompañados de la televisión, estaban acompañados de unas telecomunicaciones que se estaban ya gestando como importantes. Somos capaces de entender una aldea global, somos capaces de entender lo que significa un tratado de libre comercio y la expectativa que le significa a Venezuela y a América la posibilidad real, por fin, de tener una América para los americanos. ¿Tú crees que lo hemos entendido? Porque el mismo día que vemos cómo con gran valentía y un gran sentido de liderazgo el presidente Clinton logra que el Congreso americano apruebe el Tratado de Libre Comercio, inmediatamente hay un movimiento en países como Chile, Bolivia, Colombia,
para sumarse a esa corriente del comercio ampliado a nivel internacional. Aquí en Venezuela lo que estamos es reformando la ley de libre competencia para ver cómo regresamos a los viejos tiempos. Y si a eso le sumamos todas las modificaciones que se han hecho con la franja de precio agrícola y restricciones a otra serie de importaciones, da la impresión de que en Venezuela puede que el país esté muy dispuesto a modernizarse y a competir, pero lo que es el gobierno parece que está pensando más bien en los tiempos de Lucinchi, de Recadi y esas cosas. Mira, Venezuela está viviendo un momento de transición que va a ser más largo del que nosotros estamos en este momento suponiendo. Creo que comenzamos en 1988 realmente a percatarnos que teníamos que innovar para poder crecer. Y ha habido marchas y contramarchas. Esas marchas y contramarchas van a continuar. De manera pues que este incidente en la geografía de la renovación lo tenemos que ver como tal, combatirlo y quizás traer a colación una frase que cita Moisés Naim en su libro, donde inspirado en un autor creo que marxista italiano dice: ha muerto el sistema, no ha nacido otro, y en el interín se crían monstruos. Probablemente estamos criando unos cuantos monstruos al tratar de dar marchas y contramarchas. Lo importante, y en este sentido creo que Clinton lo ha demostrado, es tener una visión clara de lo que se quiere. Y en la medida en que tú no equivoques el norte, como él no lo equivocó al apoyar una iniciativa republicana en cuanto a este tratado, con la dificultad que le significó para con su partido, en esa medida yo creo que la evolución irá llevándonos hacia una apertura, hacia un reconocimiento de la sociedad de que es necesaria la globalización, que el intercambio entre los países crece a una tasa mayor que el crecimiento individual de cada una de nuestras economías, e irán prevaleciendo estas verdades que están muy comprendidas en Chile, en México, hoy día en Argentina, quizás en Colombia, y que Venezuela desafortunadamente, porque no ha nacido ese nuevo sistema que queremos, estamos todavía engendrando algunos cuantos monstruos, ¿no? Vamos a cumplir unos compromisos. Al regreso quisiera volver sobre un tema que tú planteaste, que es el dilema que tú dices que tu papá les planteaba todos los días entre una educación universitaria y una educación técnica. Porque uno ve con preocupación que Venezuela gradúa muchos profesionales que luego pasan a ser desempleados unos, subempleados otros, y en cambio gradúa muy pocos técnicos. Y la habilidad manual en nuestro país da la impresión de que no es tan valorada como lo es en otros países. Ya regresamos. Durante muchísimos años, los dos títulos de más prestigio que había en Venezuela eran los de general y doctor. Incluso había quienes lograban ambos, o quienes, como Guzmán, habiendo sido doctores primero, prefirieron el de general. Creo que esa rama como que resultó más exitosa que la de los doctores. Pero ser técnico, ser un artesano, parece que tiene muchísimo menos valor. Lo ha tenido tradicionalmente y creo que sigue siendo así. ¿Por qué? Porque el Ministerio de Educación no ha cambiado eso. ¿Cuál es la visión que tenemos de la educación que hace que eso no tenga tanta importancia? El problema no es el Ministerio de Educación, es el país y la visión que tiene de sí mismo, ¿no? El doctor, el humanista, el pensador, la carrera de prestigio, sin duda ha tenido preeminencia en la vida del venezolano a lo largo de muchos años, y muy particularmente desde el año 1958. El artesano, el técnico, el que nunca encontramos, ha sido siempre relegado a un segundo plano. Desde la época de los burgos en la Edad Media europea, el panadero del burgo era quien educaba a los panaderos que iban a ser los panaderos del burgo, la generación de relevo en panadería, y así sucesivamente. Ese tipo de tradición no existe en la Venezuela iberocatólica, si se quiere. Nosotros traemos una tradición que busca el prestigio a través de la palabra y no a través del hacer. Entonces, es la capacidad realizadora la que ha estado ausente en la agenda pública venezolana. Y esa capacidad realizadora, que es indispensable para la prosperidad, no ha podido ser interpretada tampoco por el Ministerio de Educación, que no es sino un reflejo del país.
Y todavía seguimos entubando en el sistema educativo desde el primer grado hasta la universidad, precisamente para formar diplomados, doctores, como tú los llamaste, que efectivamente luego nunca van a ejercer la profesión que efectivamente que estudiaron en la universidad. Abrir el árbol de la educación resulta realmente una prioridad, pero esa prioridad tiene que ser compartida por el país, que haya una visión de país que efectivamente permita la apertura y el reconocimiento social de estas carreras técnicas, que permita la inserción de técnicos en el sistema educativo para que puedan transmitir esos valores, para que puedan transmitir sus conocimientos, como lo vienen haciendo en Europa desde la época de la Edad Media, los técnicos de cada disciplina. Esa cogestión en el sistema educativo es realmente un punto que hay que enfatizar. ¿Cogestión entre quiénes? Entre la comunidad, en este caso no solamente de padres, representantes y educandos, sino la comunidad en general. Por ejemplo, ¿por qué es exitoso el preescolar y la educación especial como una modalidad específica del sistema? Porque el niño de preescolar y el niño de educación especial no pueden ir solos a la escuela. Por diferentes razones tienen que ir acompañados de sus padres. Uno porque no tiene cómo desempeñarse todavía porque es muy niño, el preescolar, y el otro porque necesita el apoyo de los padres. Esos dos sistemas son los dos sistemas que funcionan bien en el Ministerio de Educación. ¿Por qué no nos cuentas un poco más de eso? ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Cuál es el fenómeno que se produce? El fenómeno es la participación de la comunidad, la participación de la comunidad educativa. El padre se involucra en la educación preescolar y el padre se involucra mucho más en la educación especial. Y entonces, al involucrarse el padre, hay una mayor motivación del docente. Y el docente que se dedica al preescolar y el docente que se dedica a educación especial tiene normalmente un contenido motivacional profesional de servicio, porque de eso se trata, que no está presente en el educador formado en los pedagógicos, en el licenciado universitario, que desafortunadamente nos impone la Ley Orgánica de Educación desde 1980, cuando se dio de un plumazo, se eliminó todas las escuelas normales. En síntesis, lo que te quiero significar es que es la participación de la comunidad, acercar la educación a la comunidad, la motivación del educador que viene dada precisamente por la vinculación con la comunidad. O sea, él se siente más útil, se siente más reconocido. Mucho más reconocido, porque efectivamente hay una comunidad educativa en marcha. ¿Y por qué no puede ocurrir eso a nivel global? ¿Por qué no puede ser así en todas las escuelas? Porque desafortunadamente, por una parte, se ha malinterpretado la disposición constitucional de la garantía de la educación que existe desde la época de Guzmán Blanco. Es decir, el venezolano ha interpretado esa garantía constitucional como una obligación del Estado en la cual él no se involucra. Se involucra muchísimo menos que cualquier otro ciudadano del mundo. Y eso se viene a dar de la mano con la riqueza petrolera. Que entonces, como el Estado fue rico y el Estado financiaba todo el sistema educativo, se identificó el financiamiento de la educación con la garantía de la educación y por lo tanto con el hecho de que el Estado tenía la única responsabilidad de la educación y el padre se marginaba del proceso educativo. Y esto no solamente es así en la educación oficial, sino también lo es en la educación privada. Los dramas de los colegios privados para lograr la vinculación de la comunidad educativa al hecho educativo son notorios. Por ejemplo, en los colegios privados tú solamente logras un quórum escuálido en las asambleas de padres cuando se trata de un problema económico, de aumento de matrícula. Para discutir la matrícula. Pero participar en el hecho educativo. Y nunca van para pedir que se aumente la matrícula para que el colegio tenga más recursos y la calidad de la educación sea mejor, sino siempre es para que se disminuya la matrícula, para que el colegio tenga menos recursos y para que la educación sea siempre menos buena. Como tú sabes... ¿Por qué le damos tan poca importancia a la educación? Porque un venezolano, y generalizo deliberadamente, no le importa gastar en un automóvil, en un restaurante, en comer o beber, y sí le importa tanto hasta el punto que se organiza de una manera que no hemos visto organizaciones de igual calidad para rebajar la matrícula escolar, para no permitir que los colegios
sean prósperos y puedan darle una mayor educación a sus hijos? Mi única explicación es el modelo rentista al cual nos llevó el petróleo. O sea, creemos que el Estado nos las debe, todas esas. El ingreso real que alcanzamos en 1982 gracias a los precios del petróleo era de $1.200 por habitante año. Y hubo una distribución de esa riqueza que no obligó real y efectivamente al desempeño del hombre. Y por lo tanto, como hubo una distribución de esa riqueza, quizás injusta, sin duda injusta, pero de todas maneras, la actitud del venezolano en general era precisamente no reconocer en la disciplina, en la constancia, en la formación, en el trabajo, en los valores del hombre, la única salida real que tiene una sociedad que quiera avanzar y desarrollarse. Y de hecho, ¿cuál es? Es la presencia del hombre en la vida diaria, la presencia en cada uno de sus niveles y modalidades y cada uno de acuerdo con sus facultades y condiciones. Fíjate, nosotros tenemos una de las constituciones más democráticas, entre comillas, en lo que se refiere a educación. El Estado está obligado a darle educación gratuitamente a todo el mundo. Sin embargo, el resultado práctico de esa verborrea democrática es que tenemos uno de los sistemas menos democráticos educativamente hablando. O sea, cuando vemos quienes ingresan a la universidad no son un reflejo real de lo que es el país, sino que hay grupos privilegiados que tienen acceso a la educación. Y esos grupos privilegiados son los que tienen más educación y los que tienen más recursos. Entonces, tenemos otro caso más donde el Estado a quien le da es al que más tiene y a quien le quita, y le quita la vida, porque cuando tú le quitas a una persona la posibilidad de educarse, lo redujiste a ser siempre un parásito, a ser siempre alguien secundario. Y sin embargo, ese debate no se puede plantear en el país. Sí. Lo deberíamos plantear incluso ahora que es tan fácil hablar de golpes de Estado. ¿Por qué? Porque decía Sarmiento que si el pueblo es soberano, al soberano hay que educarlo. Y yo te aseguro a ti que en este país resulta tan fácil hablar de golpe de Estado porque no hemos hecho una buena labor de educar al soberano. Es decir, tú tienes razón, hemos entubado a la educación y hemos confundido igualdad de oportunidades con igualdad de resultados. Y ahí tienes la prueba. Solamente acceden a la universidad quienes han tenido un mínimo de protección social que los ha llevado y les ha permitido alcanzar la educación universitaria. El resto va quedando en el sistema. Y lo que es más triste, que acceden a la universidad después una multiplicidad de bachilleres que fracasan en la universidad. Entonces tú tienes un mundo de desertores en la educación básica, entre 9 y 14 años, que hoy en día son 1,5 millones de niños que están entre 9 y 14 años fuera del sistema educativo. O sea, casi 20%. Casi 20% del grupo etario que entre 9 y 14 años. Una realidad que viene desde hace mucho tiempo y de hecho se expresa en las zonas marginales de las grandes ciudades y en el campo. Sobre ese mundo hay que incidir y sobre ese mundo hay que buscar mecanismos de captación a través de la formación para el trabajo que le permita a ese niño regresar a algún nivel de educación formal, porque si no te va a ir engrosando esa gran legión de soberanos impreparados que hacen tan fácil que las élites discutan ahora sobre golpes de Estado. Entonces, hay que insistir mucho que efectivamente igualdad de oportunidades no puede significar igualdad de resultados y que tú necesariamente tienes que abrir el árbol de educación para ir dando oportunidades para que efectivamente tú incorpores al mundo del trabajo, al mundo de la vida, a personas útiles a la sociedad, personas que puedan ser ciudadanos críticos y que tengan un oficio, que tengan una técnica. Y en ese sentido, yo creo que a diferencia de lo que se ha dicho, yo no propongo ni mucho menos una reducción del presupuesto en el Ministerio de Educación, ni creo que se debe reducir el presupuesto universitario para aumentar el presupuesto de preescolar. Lo que hay que es aumentarlo en términos absolutos. Si tú ves la composición del presupuesto nacional, tú vas a ver cómo se ha ido perdiendo participación en las áreas sociales a lo largo de esta época de crisis y cómo va tomando preeminencia el servicio de la deuda
y perdiendo importancia la prestación de los servicios básicos a la ciudadanía y a la población, a la gente. Y sobre esto hay que luchar fuertemente para que el presupuesto del Ministerio de Educación aumente de una manera significativa, precisamente para que tú puedas ir abriendo esos niveles y modalidades y puedas darle oportunidades a las diferentes formaciones o a los diferentes niveles de formación que tienen los venezolanos en el sistema, y que puedas atender esos desertores tanto de educación básica como esos desertores universitarios que acuden a la universidad y se frustran cuando no pueden pasar ni siquiera el primer semestre y quedan entonces en un limbo extraño y un limbo peligroso porque no tienen realmente ninguna capacitación para la vida. Vamos a cumplir unos compromisos. Al regreso quisiera que nos hablara un poco de las cosas que podemos hacer para superar esos escollos, o sea, cómo podemos contribuir a mejorar la autoestima, que es uno de los factores que afecta nuestra actitud frente a la vida, cómo podemos darle al educando regular la misma calidad de educación que está recibiendo el preescolar o que está recibiendo el niño en situación especial, y cómo podemos aumentar el prestigio de esas actividades que son las que verdaderamente contribuyen al desarrollo económico, ahora que el ingreso, como tú señalabas, se ha visto muy disminuido por una parte, y el poco que nos queda tenemos que destinarlo al pago de la borrachera de los años 70 y 80 también. Sí. Ya regresamos. A lo largo del programa tú nos has abierto ventanas con panoramas fascinantes, de posibilidades, de oportunidades, de cosas que hacemos bien, y también hemos visto otras ventanas que lo que nos enseñan es oscuridad y retroceso. Lo que quisiéramos es ver cómo podemos ir iluminando esas partes del sistema educativo que no han encontrado todavía el rumbo para que Venezuela aproveche todas sus capacidades. Sí, mira, la primera prioridad es el preescolar y la educación básica. El preescolar tiene una cobertura hoy del 50% del grupo etario que está entre 3 y 6 años. Se ha avanzado mucho. En el preescolar debe haber muchísimo apoyo para que haya microempresas donde efectivamente una profesional pueda darle la socialización indispensable, sobre todo en los barrios, a esos niños que deben llegar con un apresto social a la educación formal. El esfuerzo que se ha hecho en el Ministerio de Educación y a través de los hogares de cuidado diario que tienen que ver con los niños que están antes de la edad preescolar no se puede perder. Esos dos programas son indispensables para darle un mínimo de apresto social al niño para que ingrese a la educación formal con alguna posibilidad de éxito. De manera pues que el énfasis y el esfuerzo que se haga en la generación de microempresas, como son los hogares de cuidado diario, o escolares que puedan ser apoyados a través de iniciativas tipo microempresa, es indispensable para precisamente darle ese apresto social al niño. En segundo lugar, la educación formal. La educación formal con énfasis en la lectoescritura y en las matemáticas. Allí se ha perdido un poco precisamente ese énfasis indispensable. Yo creo que si se trabaja con arrojo y con coraje, se debe plantear al país la conveniencia de volver a las maestras normales. La formación y capacitación del educador de educación básica no requiere de una licenciatura universitaria. Ese es mi punto de vista. Sé que voy a ser muy criticado con esta afirmación por los propios educadores, pero lo que verdaderamente estamos necesitando es el cariño y la dedicación y la mística que se puede lograr a través de un bachillerato normal y de una dedicación exclusiva precisamente a la lectoescritura y a las matemáticas.
El programa de lectura que adelanta Virginia Betancourt para incorporar al niño a las bibliotecas públicas no ha sido lo suficientemente subrayado en este país. Esa persona es una autoridad mundial en materia de biblioteca y ella está hoy día, desde el año 1989, con el Plan Lector y la Comisión Nacional de Lectura, precisamente enfatizando en la necesidad de que el niño aprenda a leer. Y tú que eres buen lector sabes que leer significa aprender lo leído y entender lo que se lee, es decir, tener la capacidad de interpretar lo que tú estás leyendo, que es lo que no ocurre en este país en este momento. Entonces, textos, libros de cuentos, fábulas, la difusión de libros para que el niño se interese en la lectura, el esfuerzo que tú quieras hacer económico y de distribución debe estar allí. La posibilidad, porque desafortunadamente el docente no acude a las bibliotecas públicas, de darle también capacidad de lectura al docente, indispensable para desarrollarle su imaginación y su entorno para ser interesante emotiva y motivacional su enseñanza, porque la deserción escolar ocurre precisamente por las fallas en los programas de lectoescritura, y ahí es donde se topa el primer grave problema de la sociedad, que es ese limbo inmenso de niños entre 9 y 14 años que han desertado del sistema precisamente porque han fracasado en la lectoescritura y en las ciencias matemáticas básicas, en las reglas básicas de la matemática. Después, tú tienes que motivar un mecanismo de descentralización en la educación que tenga una visión clara de lo que la educación debe ser, y es la vinculación que hablábamos antes con las comunidades. Nosotros hemos hecho un gran esfuerzo en Venezuela en darle vigencia a la Asociación Venezolana de Educadores Católicos. Fe y Alegría es un ejemplo de esa asociación. Ese sistema ha crecido de una forma importante a partir de 1990. El presidente Pérez fue un impulsador de esa iniciativa y hoy en día tienen un presupuesto garantizado y sin duda alguna han crecido de una forma importante. Y el éxito académico que tiene el sistema de educación católica gratuita se debe precisamente a la figura del director de la escuela, a la participación de la comunidad. De manera que la descentralización que se lleva adelante, que la considero necesaria en lo que significa impartir la educación, tiene que entender la misión de la educación y por lo tanto los objetivos de la educación y cómo instrumentarlos. Y sin duda alguna esa comunidad educativa, ese director que maneje el pago de los maestros, que pueda certificar sus faltas, que pueda hablar con la comunidad educativa, es el eje de la descentralización. No lo son los gobernadores, no lo son los alcaldes. El tema educativo es un servicio más complejo de lo que nosotros creemos. Nosotros quizás por la experiencia de trabajo vemos en nuestro trabajo, en la técnica de nuestro trabajo, complejidades muy características del desempeño diario. La educación también lo es. Entonces, la gerencia educativa es muy importante. Entonces, el tercer aspecto tiene que ser la descentralización, buscando la comunidad educativa y buscando a ese gerente, a ese hombre que motive el sistema, que es el director del... De llegar lo más cerca posible de la familia. Así es, y que el Ministerio de Educación no sea el Ministerio de los Maestros, sino el Ministerio de los Niños. Que ese servicio público se entienda como tal, no es el ejercicio de una profesión, es el fin último, que es el educando. Y si el Estado piensa así, ¿por qué las leyes de educación parecen más bien contratos colectivos? Bueno, porque desafortunadamente han ocurrido dos situaciones importantes en el desarrollo de la democracia venezolana. Primero, el Congreso ha estado muy influido por educadores por mucho tiempo. Acuérdate que la base de los partidos del estatus han sido los maestros. Entonces, y sin duda alguna, si tú ves la profesión originaria de muchísimos de los parlamentarios actuales, verás que son educadores. Y en segundo lugar, el gremialismo. El gremialismo ha influido en la redacción de todas estas leyes. Por ejemplo, ahora tenemos el Estatuto del Docente, que yo mismo ayudé a promulgar. El Estatuto del Docente es perfectible. ¿Por qué es perfecto? Porque tiene que ser mejorado en el sentido de incorporar a él otras disciplinas, sociólogos, psicólogos, que son indispensables para impartir la educación. La ley de educación
margina a esos otros profesionales de la educación que tienen que colaborar, sin cuya presencia el hecho educativo no es lo mismo. Sin embargo, en su primera fase, el Estatuto del Docente solamente se interesó en la meritocracia del educador. Ahora hay que mejorarlo para introducir a esas otras figuras sociales importantes en el hecho educativo. Y sin duda los especialistas, por ejemplo, en lingüística, para la capacitación de los educandos especiales, tienen que ser incorporadas. Entonces, sin duda, esas dos razones, ¿no? La influencia de los educadores en la redacción de las leyes y la influencia del gremialismo en la protección. Ahora, ¿no hay también algo más profundo en la sociedad? O sea, esa sociedad que... Y es curioso porque hay... Fíjate que cuando tiene el problema muy marcado, por ejemplo, un niño con problemas de atraso, entonces se interesa, ahí reacciona y se ocupa de buscar un colegio. A veces hasta tiene que mudarse de localidad, incluso de ciudad, para encontrar el colegio apropiado para ese niño con problemas de atraso. Y lo lleva al colegio y está pendiente y habla con la maestra y sigue el desarrollo del niño. O sea, ahí hay un adelanto colosal en lo que es la sociedad venezolana, que durante muchos siglos incluso se decía que toda familia tenía su bobo, y era algo dicho despectivamente, y al bobo se le escondía. Hoy en día uno ve que hay un reconocimiento de esa situación y se le busca la solución. O sea, confrontado con el problema, el venezolano sabe reaccionar. Así es. Sin embargo, en el campo de la educación da la impresión de que no hemos comprendido en todas sus implicaciones, la gravedad del problema, de que por no ocuparnos de ir a los colegios, de estar pendiente de lo que los niños aprendan, de dotar a los colegios, a las escuelas con más recursos, de privarnos incluso de algunas cosas para que la escuela las tenga, bien sea tiempo, bien sea recursos materiales. Estamos creando un país que no va a poder competir con el mundo que se nos viene adelante. O sea, el mundo, los problemas de empleo que se están generando a nivel global están haciendo que los países se hagan cada vez más exigentes y más competitivos, más duros también. De manera que Venezuela se va quedando solita con su petróleo y con sus políticas prehistóricas, a las cuales además regresamos con entusiasmo, y más nada. Y un buen día, cuando el petróleo no represente un porcentaje tan importante del ingreso per cápita, nos daremos cuenta que no tenemos más nada. Sí, es que no hemos entendido bien las relaciones causa-efecto, ¿no? Desafortunadamente, nuestros líderes, el discurso normal y ordinario de nuestros líderes atienden a los efectos y no discuten las causas. Y sin duda alguna, la causa de lo que nos está pasando en buena medida es el no haber entendido la educación necesaria para un país moderno. Y es lo que hablábamos antes, es decir, tú tienes que abrir las posibilidades para que efectivamente haya oportunidades y haya resultados para que el ciudadano crítico sea útil a la sociedad. Y de eso se trata. Lo que ocurre es que cada 5 años queremos cambiarlo todo, y lo que es peor, lo cambiamos con ocasión de un programa de gobierno o una campaña electoral, pero una vez que asumimos la responsabilidad de gobernar, en ese momento la parte social del gobierno pasa a un segundo plano para darle preeminencia a la parte económica, precisamente porque en el caso venezolano el Estado interviene de tal manera en la economía, o ha venido interviniendo de tal manera en la economía, que la agenda pública empieza a ser dominada por el hecho económico y el aspecto social queda en un segundo plano. Yo recuerdo con preocupación cómo cuando se discutía lo de la apertura económica en 1989, yo tenía que pensar bien, y así lo hacía ver en el Gabinete Económico Social y en los consejos de ministros, en cuanto a cómo iba a poder el país, precisamente con la calidad de trabajadores que teníamos, afrontar los retos de la apertura. Y hice ver la necesidad de verdaderamente poner a la educación en el primer plano de la agenda nacional,
porque sin que haya un reconocimiento de la necesidad de capacitar a los trabajadores venezolanos en todas las áreas, no solamente los trabajadores en la fábrica, sino en las áreas de servicio también, y la pertinencia y la capacitación y por lo tanto el buen resultado de ese trabajador, nosotros iremos perdiendo la competitividad que tú mencionaste. Eso no me cabe la menor duda. Entonces hay que refrescar permanentemente estas cosas y hay que hablar con verdad y con realismo a la población para que se entienda la relación de causa-efecto entre un país que no se encuentra a sí mismo y la causa que seguramente está en que no supimos adecuar nuestra educación a las necesidades de un mundo que iba cambiando. Y ese mundo va cambiando por las fuerzas de la economía. Ahora tenemos una apertura global. Yo creo que la aprobación del Tratado de Libre Comercio le va a dar un impulso a las discusiones del GATT en la ronda Uruguay. El resto del mundo no puede permanecer de espaldas a lo que acaba de ocurrir en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. Los países de Latinoamérica, estoy seguro, van a actuar proactivamente, sobre todo aquellos que tienen ya mucho más tiempo pensando en la apertura, como es el caso de Chile y probablemente ahora de Argentina. Bolivia también. Bolivia, y nosotros tenemos que ir pensando en cómo nos vamos a ir articulando, y entonces esa relación educación-economía es indispensable para ir efectivamente mejorando la posibilidad social del país. Lo que el país no puede seguir aceptando es una pérdida progresiva de los salarios reales, que es lo que nos ha venido pasando desde el año 82. Tú sabes demasiado bien, Marcel, porque tú has visto esas cifras, que los salarios reales han llegado otra vez a los niveles de 1947. Es el malestar social que se está observando, no es sino el producto de esa circunstancia. Pero esto hay que hablarlo con crudeza. Y esto, sin duda alguna, me lleva un poco, si tú quieres, a plantearte algunas de las realidades económicas. Vamos a cumplir unos compromisos de regreso, lo hacemos con más tiempo, ya que tú has dicho que al inicio de cada gobierno, y este no se va a escapar de eso, regresan todos los problemas económicos, casi siempre multiplicados. Ya regresamos. Hace un momento tú nos planteabas cómo el no haber comprendido las relaciones causa a efecto en la importancia que tiene la educación en el país nos lleva inexorablemente a una serie de problemas de tipo económico. ¿Cuáles son esos problemas que tú ves ahorita tan inminentes? Mira, el déficit fiscal, que es la causa eficiente, hablando de causa, de la inflación, que a su vez es la causa eficiente de las tasas de interés, que a su vez es la causa eficiente de que aquí no hay inversión privada. Cuando tú ves lo que ha pasado a partir de la mitad de la década de los 70, tú te das cuenta que el aparato productivo venezolano tiene que estar obsoleto. Las últimas grandes inversiones que hubo en Venezuela las hubo en la década de los 70. De allí en adelante lo que hubo fue una utilización de la renta petrolera que fue a parar a otros destinos, a otros territorios y en otras cuentas bancarias. Esa es la triste historia de lo que nos ha pasado con los desaciertos que han habido desde la mitad de la década de los 70 hasta nuestros días. Entonces, nosotros tenemos que atender de inmediato el tema del déficit fiscal. En ese sentido, la labor del próximo ministro de Hacienda es fundamental. Las características de esa persona, las cualidades personales, precisamente la formación profesional que debe traer esa persona son muy particulares. Ese señor tiene que ser un experto en computación, un experto en sistemas, un experto en motivación, además de ser un experto en finanzas, porque de lo que se trata es que los sistemas de recaudación fiscal, de impuestos sobre la renta, de impuestos de aduana y ahora los impuestos indirectos funcionen de una manera realmente tal que vayan cubriendo la brecha fiscal que se está haciendo cada vez más insalvable. Ya estamos hablando de déficit de caja y no de déficit fiscal. Y están quedando grandes cantidades de dinero pendientes de pago para el próximo gobierno. Así que, sin duda, para poder realmente activar la economía, se necesita poder inspirar la confianza que da el hecho de que el déficit fiscal se vaya cubriendo. Yo sé que todos los programas electorales que se han podido ver, de alguna manera lo están diciendo
a mí me está costando trabajo entender si las personas que los están preparando comprenden a su vez lo que significa el esfuerzo interno para lograr superar el problema del déficit fiscal. Sin que se supere o haya claros indicios de que se va superando, no habrá crecimiento económico posible. Hoy la prensa ya nos empieza a reflejar un decrecimiento en el primer semestre de este año, que sin duda alguna en día domingo no es una buena noticia. El año que viene ese decrecimiento puede continuar si no se aborda el tema del déficit fiscal de inmediato. El segundo tiene que ver con la inversión privada. Es decir, estoy suponiendo que efectivamente ese ministro de Hacienda tenga la fuerza interior y el apoyo del presidente de la República para poder contratar todos los sistemas y procedimientos necesarios para efectivamente hacer que la recaudación funcione. La inversión privada tiene que manejarse como un complemento indispensable precisamente para que la economía petrolera no sea la única sobre la cual se cargue la responsabilidad del desarrollo económico en el próximo quinquenio. Hubo un error en el último plan de la Nación, que por intentar separarse del petróleo se empezó a hablar de una disyuntiva entre petróleo y el resto de la economía. Eso es un error que no se debe repetir. El petróleo es indispensable para el crecimiento económico, pero no es la única manera de crecer y hay que hacerla complementaria con precisamente el resto del sector privado. Cuando uno observa las cifras de inversión en el sector privado, y sobre todo lo que son las inversiones reproductivas o productivas, te darás cuenta que hay que atender el tema de la inversión en el sector productivo de una manera inmediata. Yo creo que ha llegado el momento de precisar la apertura que estamos llevando adelante con algunas políticas sectoriales que permitan efectivamente mantener las ventajas competitivas que tiene el país en algunos sectores. Esas precisiones requieren a su vez de una extraordinaria articulación entre precisamente lo que es planificación y lo que es la realidad de lo que ocurre en el mundo. Yo creo que en ese caso tanto Chile como México nos ofrecen ejemplos claros de lo que es una buena concertación entre el sector productivo y el sector que define políticas de Estado. En el campo, por ejemplo, de la petroquímica, sin duda alguna, nosotros tenemos ventajas comparativas. Esas ventajas comparativas se pierden en la primera instancia transable de los bienes, porque ahí inmediatamente el precio interno se compara con el precio de importación y ese eslabón de la cadena se queda con la utilidad o con la ventaja competitiva. Si nosotros queremos tener la posibilidad de exportar productos que estén elaborados a partir de nuestras ventajas comparativas en gas natural, tenemos que tener políticas sectoriales que permitan transmitir la ventaja competitiva a lo largo de la cadena. De manera que también en el sector productivo se necesitan precisar esas políticas sectoriales. Perdona que vaya un paso antes, porque tú estás hablando, y no es que yo quiera salirme del tema petrolero, que es muy interesante, pero tú estás hablando de una industria que está en capacidad de hacer inversiones, porque tiene proyectos, tiene gente y sobre todo tiene el financiamiento necesario. Como genera muchísimos ingresos en dólares, se puede endeudar en dólares y las tasas en dólares en términos nominales son 6, 7, 8% y en términos reales 2 o 3%. Pero eso no podemos equipararlo o asimilarlo a la situación de la economía privada venezolana, que en su mayoría no es exportadora, por lo tanto no genera divisa y tiene que pagar tasas de interés del 70 y pico por ciento en términos nominales, del 20-25% en términos reales. Entonces, pagando 70% es imposible desarrollar ningún proyecto económico. Entonces, cualquier persona prefiere, antes que estar lidiando con la burocracia, con los impuestos, con los sindicatos, con todo lo que significa la armonización que implica la actividad empresarial, pues mucho más fácil es colocarlo en un certificado de depósito a plazo fijo, que el gobierno está desesperado por obtener ese dinero y está dispuesto a pagar 60, 65, 70%, pues se coloca ahí, en lugar de pagar esas tasas de interés, se recibe ese dinero generalmente libre de impuestos sobre la renta. Entonces,
el espíritu empresarial está ahogado por el propio gobierno, porque la avidez del gobierno por obtener fondos para poder pagar todas esas cuentas. Fíjate, por primera vez en la historia de Venezuela, yo creo que se va a aplicar todas esas cosas desagradables que le dice el nuevo gobierno al viejo y que siempre provocan un debate. Yo creo que por primera vez se van a decir sin que nadie sienta que hay una agresión. Van a recibir un gobierno, un país hipotecado, con la olla raspada, se fueron con la cabulla en la pata. O sea, todas esas cosas que ellos se dicen y que después nunca prueban, esta vez son ciertas. El país está hipotecado, el gobierno se va a ir con la cabulla en la pata, van a quedar 150.000 o 200.000 millones pendientes por pagar. Entonces, eso hace que el gobierno quiera chupar dinero al precio que sea. Y entonces es el propio gobierno el que está ahogando a cualquier iniciativa empresarial. Y ese dinero a lo que va es a pagar cuentas. O sea, eso no genera empleo. O sea, cuando el gobierno chupa 140.000, 150.000, 200.000 millones de bolívares de la economía, no crea un solo empleo, pero sí está provocando el cierre de una cantidad de empresas que sencillamente no pueden vivir con intereses del 70%. Por eso te dije que la figura clave del próximo gobierno es el ministro de Hacienda, por lo menos los 2 primeros años. Ese señor tiene la inmensa responsabilidad de cerrar el déficit fiscal, aumentando la recaudación. Pero en el torneo electoral vemos que están ofreciendo que van a eliminar el IVA, que van a reducir los impuestos. O sea, la impresión que le transmiten a uno es que no hay ninguna urgencia en ese sentido. Sí. Yo creo que bastante daño le ha hecho a esta campaña electoral el libro de Vargas Llosa, ¿no? Donde con gran sinceridad dijo que por decir la verdad perdió las elecciones. Sí. Entonces, ese libro como que ha sido muy popular en los comandos de campaña. No, ese es el manual de todos los jefes de campaña. Sí, bueno. Entonces, lo importante es ver lo que va a pasar a partir del 2 de febrero, pero yo te digo sinceramente, la realidad de los hechos que tú describes es tan flagrante, tan evidente, que va a hacer que efectivamente la figura clave del próximo gobierno sea ese hombre que tiene que llegar allí a cerrar ese déficit fiscal, porque de otra manera tú tienes razón. Lo que yo estoy tratando de decir es que en el momento en que haya la percepción que se está trabajando en serio en cuanto al déficit fiscal, el aparato productivo, el sector privado, está tan ávido de trabajar y de buscar oportunidades que inmediatamente va a poder lograrse una concertación apropiada para buscar en el tiempo esas oportunidades de desarrollo indispensables para el crecimiento económico, porque lo que te he querido significar es que sin el desarrollo de un vigoroso sector privado no petrolero, la caída de los salarios reales continuará. Por tanto, es vital, 1, el déficit fiscal, 2, esa cooperación, esa, si se quiere, concertación con el sector productivo, una vez que el sector productivo se percate de la intención que se tiene de verdaderamente acabar con la causa de la inflación y las tasas de interés y empezar a buscar esas oportunidades de diversificación económica tan importantes para un sector productivo que ha estado muy, muy golpeado por muchas cosas, la eliminación del RECADI, la negación de las cartas de crédito, la política de apertura, las economías de escala que se han perdido por la competencia internacional. Hay una cantidad de factores que tienen que tener precisamente al sector productivo privado golpeado. Y además también allí, como tú bien sabes, debe ocurrir un cambio generacional. No solamente en el mundo político, sino también en el mundo empresarial se está gestando un cambio, una sucesión gerencial en muchísimas de las empresas importantes que de alguna manera debe ser alimentado, propiciado para que efectivamente gente con esa mentalidad de percepción de aldea global pueda asumir el liderato de esas empresas que se tienen que ir abriendo, buscando oportunidades de crecimiento, no solamente en Venezuela, sino fuera. Eso es una agenda complicada. Una agenda difícil que requiere de una colaboración y sobre todo de una comunicación entre los sectores. Uno de los problemas graves que tenemos es que inmediatamente nos aislamos y nos ponemos en bandos y seguimos peleando y no nos entendemos porque estamos hablando en diferentes lenguajes. Entonces, ese nuevo jefe de Estado debe tener una capacidad y una entidad y una fortaleza personal y un carisma para lograr esa concertación que es
muy indispensable y que va a hacer que efectivamente sea una de las características críticas del próximo jefe de Estado, el lograr la sintonía entre todos los sectores, porque además hay elementos tan importantes como todo este tema de las prestaciones sociales que hay que abordar con crudeza y con franqueza. Nadie quiere escatimarle sus derechos a los trabajadores, pero todo el mundo quisiera que hubiera suficiente sinceridad en los planteos y en los planteamientos como para que efectivamente lo que se quiere resolver con las prestaciones sociales, que es la vida digna del hombre que ha rendido su jornada una vez que se jubile, efectivamente se logre. De nada nos sirve a nosotros indemnizar a una persona al terminar su carrera para que no existan mecanismos para poder administrar ese dinero de una manera eficiente y que esa persona, que es el eslabón después más débil de la cadena social, si no, mira un poco cómo está el INAGER, el que es el anciano venezolano, no pueda llevar una vida digna al final de su jornada. De manera que desde ese punto de vista también la agenda social es importante y la discusión que ocurra entre los sectores y la necesidad de entender con un solo lenguaje proactivo en pro de Venezuela, efectivamente, hacen que ese jefe de Estado tenga que tener una capacidad convocatoria y un lenguaje muy diáfano y muy transparente para comunicar estas necesidades, para fortalecer el sector productivo venezolano no petrolero, que es indispensable para detener la caída de los salarios reales que llevamos desde 1982. Vamos a cumplir unos compromisos, ya regresamos. Tenemos que hacer un esfuerzo serio por llevar adelante los valores y las tradiciones con las cuales nosotros fuimos educados, porque ya los valores y tradiciones nuestras estaban acompañados de la televisión, estaban acompañados de unas telecomunicaciones que se estaban ya gestando como importantes. Somos capaces de entender una aldea global, somos capaces de entender lo que significa un tratado de libre comercio y la expectativa que le significa a Venezuela y a América la posibilidad real, por fin, de tener una América para los americanos. ¿Tú crees que lo hemos entendido? Porque el mismo día que vemos cómo con gran valentía y un gran sentido de liderazgo el presidente Clinton logra que el Congreso americano apruebe el Tratado de Libre Comercio, inmediatamente hay un movimiento en países como Chile, Bolivia, Colombia, para sumarse a esa corriente del comercio ampliado a nivel internacional. Aquí en Venezuela lo que estamos es reformando la ley de libre competencia para ver cómo regresamos a los viejos tiempos. Y si a eso le sumamos todas las modificaciones que se han hecho con la franja de precio agrícola y restricciones a otra serie de importaciones, da la impresión de que en Venezuela puede que el país esté muy dispuesto a modernizarse y a competir, pero lo que es el gobierno parece que está pensando más bien en los tiempos de Lucinchi, de Recadi y esas cosas. Mira, Venezuela está viviendo un momento de transición que va a ser más largo del que nosotros estamos en este momento suponiendo. Creo que comenzamos en 1988 realmente a percatarnos que teníamos que innovar para poder crecer. Y ha habido marchas y contramarchas. Esas marchas y contramarchas van a continuar. De manera pues que este incidente en la geografía de la renovación lo tenemos que ver como tal, combatirlo y quizás traer a colación una frase que cita Moisés Naim en su libro que yo he desempeñado. Y me he podido percatar a lo largo del desempeño de la vida profesional a la cual tú aludiste en la introducción, que efectivamente es sobre el hombre, sobre el venezolano que tenemos que seguir incidiendo. Ahora, el venezolano en su mayoría se percibe a sí mismo como flojo, indolente, inferior a los demás. Entonces, ¿cómo puede ese hombre ser el eje del desarrollo? Se percibe a sí mismo porque se lo hemos inculcado las élites equivocadamente al tratarnos de distinguir de esas características a veces presentes
en nuestra sociedad. Yo creo que ha sido un grave error de la élite el haber tratado de establecer esa diferencia entre el venezolano y yo. Tú y yo vamos al cerro con frecuencia y nos podemos dar cuenta que a las 5:30, un cuarto para las 6 de la mañana, la Cota 1000 está llena de carros. Gente que quiere y debe ir a su trabajo. Tú te vas por las estaciones del metro temprano en la mañana y efectivamente ves mucho más actividad de la que ves en cualquier capital del mundo. En el interior del país la situación es exactamente igual, de manera de que flojo claro que no es el venezolano. Tiene que hacer largas colas y a veces para no recibir el servicio público que está buscando. Por lo tanto, tiene expectativas, tiene ilusión y está dispuesto a enfrentarse todos los días a ella en la tarea diaria que significa el desempeño de la vida. De manera que creo que la autoestima del venezolano ha sido terriblemente dañada por las élites que han tratado de establecer equivocadamente una diferencia entre ellas y los venezolanos, creando, si se quiere, una crítica que ha hecho que efectivamente el venezolano tenga un poco dudas sobre sí mismo. Nosotros tenemos nuestra generación, esa generación del 58 que ahora parece estar fuera de moda, tenemos que hacer un esfuerzo serio. No importa, dentro de 20 o 30 años tendremos una oportunidad. Muy buenas noches, amigas y amigos de Radio Caracas Televisión. Nuestro invitado de hoy, el doctor Gustavo Rosen, presidente de Petróleos de Venezuela, es uno de los pocos venezolanos que ha tenido la oportunidad de estudiar en profundidad todos los recursos de los que dispone el país. Hizo una larga y exitosa carrera en el sector privado. Luego, desde hace 5 años, ha estado en el sector público, donde le ha tocado dirigir el Ministerio de Educación durante 3 años y Petróleos de Venezuela durante casi 2 años. De manera que él ha podido ver muy de cerca tanto los recursos humanos del sector público, del sector privado, el sistema educativo y los recursos naturales y financieros de los que dispone tanto el sector público a través de PDVSA como el sector privado, donde, como dije, ocupó altas posiciones. Gustavo, de este transitar tuyo por todo el país productivo, ¿cuál dirías tú que es nuestro activo más importante? Sin duda, Marcel, es por supuesto el hombre, el venezolano, ¿no? Desde muy pequeño se estableció en mí una especie de conflicto entre la educación formal que yo recibí en el mismo colegio donde tú estudiaste y la que yo veía en mi casa. En mi casa tenía mi padre una raíz muy cercana alemana, de Hamburgo, y él establecía permanentemente una confrontación en la mesa, tanto en la cena como en el almuerzo, entre la educación universitaria y la educación técnica. Esta confrontación que yo no lograba entender me acompañó a lo largo de mi vida profesional y por tanto siempre fue el hombre, el venezolano, el elemento pues, que más atrajo mi atención en los diferentes cargos, donde inspirado en un autor creo que marxista italiano dice: ha muerto el sistema, no ha nacido otro y en el interín se crían monstruos. Probablemente estamos criando unos cuantos monstruos al tratar de dar marchas y contramarchas. Lo importante, y en este sentido creo que Clinton lo ha demostrado, es tener una visión clara de lo que se quiere. Y en la medida en que tú no equivoques el norte, como él no lo equivocó al apoyar una iniciativa republicana en cuanto a este tratado, con la dificultad que le significó con su partido, en esa medida yo creo que la evolución irá llevándonos hacia una apertura, hacia un reconocimiento de la sociedad de que es necesaria la globalización, que el intercambio entre los países crece a una tasa mayor que el crecimiento individual de cada una de nuestras economías, e irán prevaleciendo estas verdades que están muy comprendidas en Chile, en México, hoy día en Argentina, quizás en Colombia, y que Venezuela desafortunadamente, porque no ha nacido ese nuevo sistema que queremos, estamos todavía engendrando algunos cuantos monstruos, ¿no? Vamos a cumplir unos compromisos. Al regreso quisiera volver sobre un tema que tú planteaste, que es el dilema que tú dices que tu papá les planteaba todos los días entre una educación universitaria y una educación técnica. Porque uno ve con preocupación que Venezuela gradúa muchos profesionales que luego pasan a ser desempleados unos, subempleados otros,
y en cambio gradúa muy pocos técnicos. Y la habilidad manual en nuestro país da la impresión de que no es tan valorada como lo es en otros países. Ya regresamos. Durante muchísimos años, los dos títulos de más prestigio que había en Venezuela eran los de general y doctor. Incluso había quienes lograban ambos, o quienes, como Guzmán, habiendo sido doctores primero, prefirieron el de general. Creo que esa rama como que resultó más exitosa que la de los doctores. Pero ser técnico, ser un artesano, parece que tiene muchísimo menos valor. Lo ha tenido tradicionalmente y creo que sigue siendo así. ¿Por qué? Porque el Ministerio de Educación no ha cambiado eso. ¿Cuál es la visión que tenemos de la educación que hace que eso no tenga tanta importancia? El problema no es el Ministerio de Educación, es el país y la visión que tiene de sí mismo, ¿no? El doctor, el humanista, el pensador, la carrera de prestigio, sin duda ha tenido preeminencia en la vida del venezolano a lo largo de muchos años y muy particularmente desde el año 1958. El artesano, el técnico, el que nunca encontramos, ha sido siempre relegado a un segundo plano. Desde la época de los burgos en la Edad Media europea, el panadero del burgo era quien educaba a los panaderos que iban a ser los panaderos del burgo, la generación de relevo en panadería y así sucesivamente. Ese tipo de tradición no existe en la Venezuela iberocatólica, si se quiere. Nosotros traemos una tradición que busca el prestigio a través de la palabra y no a través del hacer. Entonces, es la capacidad realizadora la que ha estado ausente en la agenda pública venezolana. Y esa capacidad realizadora, que es indispensable para la prosperidad, no ha podido ser interpretada tampoco por el Ministerio de Educación, que no es sino un reflejo del país. Y todavía seguimos entubando en el sistema educativo desde el primer grado hasta la universidad, precisamente para formar diplomados, doctores, como tú los llamaste, que efectivamente luego nunca van a ejercer la profesión que estudiaron en la universidad. Abrir el árbol de la educación resulta realmente una prioridad, pero esa prioridad tiene que ser compartida por el país, que haya